buenas noches. En esta oportunidad nos acompaña un gran personaje del Ministerio Público. Hemos escuchado muchas denuncias sobre la falta de acción del Ministerio Público, pero también sabemos que hay fiscales muy probos que han hecho una carrera impecable y por eso hemos elegido al fiscal superior, el doctor Uriel Terán de Anderas, que esta noche nos acompaña. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar en este mismo canal. Doctor, usted ha sido presidente de control interno, ha dirigido control interno en la Fiscalía. Bueno, uno de mis mayores trabajos, digamos, dentro del tiempo que ya estoy más de 14 años como fiscal superior en el Distrito Fiscal de Arequipa, de los cuales casi más de 10 años he estado en control interno, en la última fecha que además tiene que ver mucho con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, entonces estaba más o menos como 7 años y algo más. Y uno de los aspectos ahí importantes dentro de lo que es control interno es ver a nuestros clientes de afuera, como podrían llamar hoy en día, y a los clientes de adentro. Es decir, nosotros tenemos ahí que atender todos los reclamos que nos hacen, por ejemplo, la ciudadanía, que además tienen todo un aspecto ahí doloroso, en lo que efectivamente, por ejemplo, en todas nuestras víctimas y agraviados reclaman mayor justicia, como ellos dicen, pero también desde adentro nosotros vemos el problema que atraviesan nuestros fiscales, y uno de los asuntos fundamentales dentro de eso es, por ejemplo, la sobrecarga, porque ya no podemos llamar la carga, sino sobrecarga en la que ellos se ven todos los días, ¿no? Y es una situación que, como yo decía varias veces, nosotros no les podemos exigir a los fiscales que trabajen 25 horas, porque primero no hay 25 horas de día. Hay demasiada denuncia. Claro. Hay demasiada denuncia y el tiempo que lo ocupan no es de repente el suficiente. Sí, miren, por ejemplo, un fiscal penal. El fiscal penal tiene que preparar su caso. Bueno, primero tiene que hacer toda la parte de investigación y conducir esa investigación con nuestra Policía Nacional del Perú. Segundo, tiene que hacer todas las disposiciones, los requerimientos necesarios ante los señores jueces. Esa es otra labor importantísima. Disculpe que lo interrumpas, señor fiscal, ¿la policía cubre con las expectativas? Yo creo que aún todavía, y definitivamente, no tenemos una interrelación mayor, donde, si bien es cierto, en los últimos tiempos se está haciendo trabajos de capacitación de manera interdisciplinaria con la policía, con los jueces, con los fiscales, sin embargo, todavía yo creo que ahí necesitamos mayor especialización. Por ejemplo, yo me pongo a pensar hoy en día de que si nosotros vamos a tener a policías que un día están en la calle cuidando a la ciudadanía y otro día están investigando, entonces lo más probable es que nosotros no tenemos ahí gente especializada que solamente se dediquen a eso. Por eso es que yo, por ejemplo, varias veces decía, nosotros deberíamos de tener, así como tenemos medicina legal, que son peritos importantes y además están capacitándose constantemente para ver toda esa parte, importante también para la Fiscalía, deberíamos de tener una parte de todos estos señores de la Policía Nacional que se dediquen, especialmente, que se capaciten, claro, ¿no?, en la investigación. Y entonces esas personas sí más bien además contarían con el trabajo mancomunado de todos los días con nosotros, ¿no? O sea, aliviaría, optimizaría el tiempo. Yo creo que fundamentalmente lograríamos los resultados necesarios porque estaríamos hablando ya no de dos instituciones separadas, sino más bien en conjunto. De dos, claro, que constantemente están en comunicación. ¿Y usted ha presentado alguna propuesta al Ejecutivo para llevar a cabo de repente esta unión, este fortalecimiento para vivir en justicia? Mire, yo creo que en varios momentos lo hemos conversado inclusive con los señores fiscales y creo que más bien uno de los aspectos mayores de todos estos tiempos es eso. Ahora, como propuesta está siempre ahí en llano, sino que se han dado momentos en los que inclusive la misma Policía Nacional del Perú en su momento decía que ellos deberían dedicarse a esa labor. Pero ahora entendemos que estamos en un sistema democrático, dentro del sistema democrático hay instituciones importantísimas como el Ministerio Público que conduce esa investigación, pero lo conduce desde un ámbito tan importante, como yo digo, tan técnico como es el derecho.
Entonces, nosotros no podemos pedirle a la policía que ellos hagan todo ese campo jurídico. Eso lo hacemos nosotros. Ellos hacen la labor de investigación, que también es muy importante, que es también técnica, pero es un campo distinto a lo que es el jurídico. ¿Y los fiscales reciben capacitación para investigar, para analizar si la investigación fue bien llevada? Porque también la injusticia se da porque la policía no desarrolla adecuadamente, ¿no?, las investigaciones. Yo creo que en el fondo uno de los aspectos mayores de problemas que tenemos, ¿no?, actualmente es eso, capacitarlos mejor a nuestros fiscales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un inicio, por ejemplo, de la implementación del Código Procesal Penal, se les estuvo capacitando, pero esa capacitación tiene que ser constante. Es más, yo inclusive he podido, en el tiempo que estaba en control interno, advertir que se estaba capacitando en lo procesal. Pero yo creo que también la parte sustantiva, que es la fundamental, se tenía que capacitar. Eso, por ejemplo, lo tenemos como diseño. Espero que mañana más tarde se pueda retomar, porque sí, pues, sin capacitación, que es lo que reclamaríamos a la policía, que es lo que reclamamos a nuestros fiscales, sin esa capacitación no es posible que sigamos nosotros haciendo un trabajo técnico. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a retornar con estas importantes e innovadoras propuestas, doctor Terán. La verdad es que miramos el Ministerio Público con inacción en algunos casos, y la verdad es que necesitan ir unidos a un trabajo conjunto, ¿no?, que es el trabajo inicial de la policía. Retornamos. Continuamos. Seguimos con una importante entrevista. Arequipa está muy conmocionada por los graves problemas que tenemos, no solo Arequipa, todo el Perú. La delincuencia está campeando y muchas veces culpamos qué hace el Ministerio Público, qué hace la policía. Estamos en un país donde pareciera que ya no existe el Estado de Derecho. Doctor Uriel, continuamos con esta importante entrevista y develadora. Usted nos decía que es necesario unificar el trabajo de la policía con la fiscalía, tal vez un periodo de capacitación, ¿no?, que responda a una necesidad, y también con el Poder Judicial. Efectivamente, mire, y uno de los aspectos que debemos enfatizar ahí es que primero, sí, sería interesante que mañana más tarde nuestros mismos congresistas lleguen a establecer que es necesario, primero, especializar, así como nos exigen que nosotros tenemos que estar especializados como Ministerio Público, como fiscales del Ministerio Público. Creo que también nuestra policía tiene que estar especializada. Por lo tanto, no creo que toda la policía pueda estar especializada en investigación, pero sí tiene que haber un área de la Policía Nacional del Perú que solamente esté dedicada a la especialización. En esa especialización, por ejemplo, actualmente hay cursos a nivel de maestrías, a nivel de doctorados, inclusive he visto. Pero claro, no podemos tener a toda la policía dentro de ello. Entonces lo que necesitamos nosotros es tener una unidad dedicada, fundamental y especializada. Yo quiero que si nosotros tuviésemos esa unidad con la que además trabajemos directamente todos los días, entonces en principio vamos a crear nosotros una suerte de relación de trabajo, porque además necesitamos conocer a nuestros señores de la Policía Nacional y saber cómo es nuestro trabajo y cómo es el trabajo de ellos. Ese es un primer ámbito que creo yo tenemos que hacerlo, sí, de manera... Pero también discúlpeme que lo interrumpa, se cortaría esos sonidos de corrupción de la policía, que la policía pueda hacer informes mentirosos, falsos, porque ustedes estarían en contacto constante. Exacto, ¿no? Y porque, digamos, podrían los señores de la policía decir, pero es que también a los fiscales, mire, lo que interesa acá es cómo hacemos un trabajo en conjunto,
entre unos y otros. Yo creo que, por ejemplo, lo que nosotros debemos olvidarnos en el tiempo es que esta es mi institución, no. Es que este es mi pueblo, y esta es mi nación, y este es mi Estado. Y entonces, dentro de esa perspectiva, por ejemplo, mañana más tarde también tendríamos que pensar en establecer una unión, pero muy cercana con el Poder Judicial. De tal manera que nosotros, haciendo cursos interdisciplinarios con la Policía Nacional, con la Defensoría Pública, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, por cierto, entonces nosotros sabríamos, primero estaríamos hablando del mismo lenguaje. Segundo, tendríamos nosotros los mismos objetivos, que eso es lo más importante. Y tercero, que nosotros no estaríamos estableciendo situaciones en las que tengamos que pelearnos. Porque lo único que queremos es que la administración de justicia, en principio, sea recta, que es lo más importante. Y en segundo lugar, que sea muy pronta, ¿no? Que eso es lo que también, por ejemplo, nos exige la Doctor sociedad. Terán, y estos cursos que dan diplomados, porque hemos visto que hay cursos, cantidad de cursos. Quiere decir que tampoco estos cursos son los adecuados, los que se necesitarían para lograr esta unión. No, yo lo que estoy viendo desde adentro es que a veces esos cursos no los tienen todos los fiscales. Todos los fiscales, por ejemplo, y todos los policías que trabajaban con nosotros tendrían que tener esos cursos. Ya. Y no serían, entonces este curso lo llevan tal y este otro curso los otros. No. Y miren, hoy en día que está tan interesante todo lo que es la informática, bueno, pues los que no han podido asistir tienen que tener esos videos. Doctor, vamos a ampliar en otras entrevistas este tema, buscando temas específicos para cada una de las cosas, pero es necesario que, como esta es una primera entrevista, usted me responda, porque en alguna oportunidad alguna fiscal me dijo: nosotros no tenemos la culpa, sino los congresistas que dan las leyes. ¿Qué pasa con las leyes? Bueno, yo enseño filosofía del derecho, y uno de los aspectos, mire, desde la filosofía del derecho, nosotros podemos establecer que sí, pues el derecho sería interesante si es que la norma es clara y expresa. Yo, como control interno, en el tiempo que está en control interno, recibíamos, por ejemplo, muchas denuncias por prevaricato. Pero el prevaricato dice cuando el juez o el fiscal, ¿no?, se va en contra de la norma clara y expresa. Y el aspecto mayor es, nosotros debemos tener normas claras y expresas. O sea, no son claras las normas ni las leyes que están dando los congresistas. Claro, y entonces ese es uno de los grandes tropiezos que tenemos nosotros en nuestra actualidad. Tanto así que, por ejemplo, cuando alguna vez conversábamos con los señores representantes de la OJMA, ni siquiera de la ODEJMA, sí, de Arequipa, sino de la OJMA, cuando hemos tenido reuniones a nivel de Lima, decía una de las representantes fundamentales, en este caso es la doctora Elcira Vázquez: yo entiendo que bajo este elemento de independencia de criterio, entonces cada uno quiere interpretar la norma por acá y por allá, cuando efectivamente la norma puede estar clara. Pero claro, por el otro lado, es que nosotros vemos que en su buen porcentaje de normas no son claras y expresas. Vámonos a un ejemplo. En el caso de las invasiones, ¿qué ley han dado los congresistas? Mire, justamente una de nuestras discusiones mayores entre también el Poder Judicial y el Ministerio Público, o sea, entre jueces y fiscales, era la usurpación. La usurpación dice dentro de unos elementos del tipo la violencia, amenaza o abuso de confianza. Violencia. Pero violencia contra la cosa, violencia contra la persona, y entonces nosotros decíamos, hay violencia contra la persona y también contra la cosa. Después, los señores jueces decían, nada, nosotros solamente entendemos eso como violencia contra la persona. Ahí, por ejemplo, tuvo toda una discusión hasta que el Congreso tuvo que establecer en la misma norma, en el 202 del Código Penal, de que efectivamente sí había violencia contra la cosa y la persona. Pero a su vez, en esa misma norma que ellos modifican, también hablan de un término, actos ocultos, cuando se habla, por ejemplo, de los invasores. Y uno dice, actos ocultos. Pero eso es un término ambiguo, vago. Entonces, otra vez estamos con el problema. O sea, de los congresistas, al dar la ley y utilizar este término
a ustedes les dan el trabajo de interpretar el término. Exactamente. Cuando debería ser un término muy preciso, muy claro y que está en la Constitución. Exactamente. ¿Cómo debió ser el término? Entonces, el problema mayor es, no en ese solo caso, sino en muchos otros casos, donde nosotros lo que le pedimos a nuestros congresistas es, señores, claro, ellos no tienen la obligación de ser abogados, nadie dice que tienen que ser el requisito de ser abogados, pero sí el que tengan asesores jurídicos, pero de alto nivel, donde nuestros asesores jurídicos efectivamente busquen que la norma sea clara y expresa. Pero si nosotros no tenemos una norma clara y precisa, pues otra vez empieza el problema que yo le decía de esa interpretación que cada uno dice por acá y dice por allá. O sea, en lugar de ayudar, entonces otra crean vez con más problemas. Exacto, ¿no? Los congresistas deberían capacitarse. Y yo más que eso diría, ellos tienen asesores. Y es más, el Todos Estado les tienen paga asesores, pero, claro. pero tienen que tener asesores jurídicos, pero de alto nivel de capacitación. No llevarse a ellos, cualquier abogado, claro, porque ¿no? al último, entonces ahí uno que se no da conoce, cuenta, ¿no? Claro. no es especialista en el tema. Entonces, es un tema, por ejemplo, que tenemos que todos nosotros estar, mire, si nos dan leyes vagas, ambiguas, o si nosotros tenemos ahí normas que nos dejan vacíos y lagunas, entonces nosotros tenemos que llenar todos esos espacios. Y si además después tenemos el problema de que nuestras instituciones no están trabajando dentro de su cabal medida, entonces sí, pues efectivamente el problema... Usted como control ha encontrado problemas. Sí, fundamentalmente, como les decía, el problema mayor ahí era que los denuncian por prevaricato, pero sin embargo, esa denuncia por prevaricato no llega a establecerse claramente porque simple y llanamente no se cumplen con los elementos del tipo que ellos dicen que sí es clara. Y a veces es una interpretación que tienen que hacer a veces los jueces y fiscales. Pero por otro lado, ¿no? Y eso es importante para todos nosotros, nosotros necesitamos ocuparnos a aplicar las normas. No estar todos los días o todo el tiempo reuniéndonos, y miren que ya en la propia normativa se estableció tanto en la ley orgánica del Ministerio del Poder Judicial como también en nuestras normas, de que se tienen que unificar criterios. Pero claro, ¿por qué se tiene que unificar criterios si la norma es clara y expresa? Bueno, es justamente porque no está... Doctor, nos está dando a conocer que vamos a tratar en otra oportunidad el tema municipal también, que tiene muchas leyes muy ambiguas. Vamos a ir al tema que es motivo de esta entrevista y es el Cono Norte, donde hay sicariato, muertes, tráfico, millonarios negocios, ¿no? Por decir, hay una invasión de 3.000 personajes que han traído de provincias, o sea, han sectorizado en provincias, y si nos ponemos a pensar, la construcción de un solo cuarto cuesta 3.000 de sillara. Estamos hablando de 6 millones, solamente si construyen un cuarto, pero han construido casas. Creo que además me lo decían mis grandes maestros en la filosofía. Nosotros deberíamos de tener, si tenemos un alcalde, que sea buen alcalde. Si tenemos un gobernador, que sea bueno, pero bueno en el sentido de que ellos tienen, primero, que moralmente ser ellos los líderes de cada una de sus instituciones, y en segundo lugar, que se cumpla las funciones, pero a cabalidad. ¿Qué es lo que podría estar sucediendo ahí? Pero es que si tiene dentro de su ámbito de función las municipalidades, el de cuidar todo ese patrimonio, yo no sé por qué se ha dejado de lado todo eso, y cuando más bien ya están, que el asunto ya es irreversible, entonces nosotros tenemos que entrar. Pero nosotros entramos ya a perseguir el delito. Lo que nosotros necesitamos es cumplan su trabajo. Es decir, si yo en mi casa tengo que cuidar cómo tienen que estar educados. O sea, los alcaldes serían los que estarían generando el conflicto. No lo sé si son los alcaldes, pero sí ellos tienen una función fundamental. Tienen inclusive para dictar sus ordenanzas, y esas ordenanzas tienen que ir de la mano con la realidad y con lo que está sucediendo. Si ellos efectivamente tienen todo un campo dentro del cual no van a volver a permitir, porque en el tiempo, ese es uno de los asuntos que también ellos tienen que entender,
que ese no es un aspecto político, es un aspecto técnico y dentro del cual no podemos decir estar expandiendo nuestra sociedad. Pero el Ministerio Público no tiene no tiene autoridad, competencia para intervenir a estas malas autoridades o el mal funcionamiento, porque en medio de toda la investigación que hemos recogido, que se ha llevado a cabo, responsabilizan que estarían metidos funcionarios promocionando las invasiones. Efectivamente, sí. Eso de oficio, no, definitivamente. O sea, todo lo que nosotros encontremos con riesgo de delito, estamos ahí. Y en el caso de un dirigente que está denunciando al alcalde, ¿eh? Nosotros hemos entrevistado al regidor Wilfredo Quispe, que lo ha denunciado al alcalde de un atentado que él ha tenido contra su vida. Eso se queda en la nada. No. Eso ha salido en la prensa. Ese es uno de los aspectos que además siempre nosotros tendríamos y siempre estamos preocupados en perseguir. Es decir, que nuestros fiscales, y ahí sí nos toca nuestra responsabilidad, y eso es uno de los aspectos fundamentales que siempre hemos estado preocupados, es el fiscal, como yo varias veces he dicho, para nosotros nuestros fiscales no son caviares, o sea, no son de mesa, son fiscales que tienen que salir, que tienen que estar ahí en la investigación, que tienen que conducir cada uno de estos elementos. Si nosotros efectivamente no estamos haciendo esa labor, pues para eso está control interno tiene que estar viendo si está realizándose bien o mal esa labor. Y yo le comento que en el tiempo que he estado en control interno no tengo que decir que me jacto, sino que más bien, con mucha pena, pero así es el trabajo de control interno, hemos pedido varias instituciones, inclusive en uno de los casos ya se han destituido a nivel del Consejo Nacional de Magistratura a 2 de esos fiscales que en ese tiempo, a raíz de la implementación del Código Procesal Penal, son aspectos en los que nosotros, si bien es cierto, tenemos una gran mayoría de fiscales trabajadores, laboriosos, etcétera, pero también hay, como en cualquier institución o en cualquier parte de nuestra ciudadanía. Pero doctor, es una luz que usted nos da. Sí, es efectivamente. Ese tipo de situaciones, ni ustedes, que además nos confían como periodismo, nos confían en nuestro trabajo, ni ustedes, ni nuestra ciudadanía tiene que dejar de denunciar. Yo creo que, por ejemplo, y yo, en todo el tiempo que he estado en control interno, he tratado siempre de salir a los medios de comunicación para decirles de que nos ayuden a encontrar a ese mal fiscal. No se trata más bien de apañalarlos ni nada por el estilo, sino más bien, porque a nosotros nos interesa tener buenos fiscales y gente que siempre trabaje con nosotros. Yo lo único que espero, primero, que nuestros fiscales siempre estén trabajando con responsabilidad, que nuestra misión y vocación de servicio siempre esté por delante. Y desde ese punto de vista quiero decirle a nuestra ciudadanía que efectivamente confíen en nosotros, que nosotros estamos haciendo nuestra labor, que es una labor técnica, pero que nos permita desarrollarla como tal. No hay una situación en la que nosotros tengamos que establecer una presión mediática, que además, como yo varias veces se los he dicho a los señores fiscales, eso justamente no es de un fiscal. El fiscal tiene que obrar técnicamente y cuando tiene que absolver o cuando tiene que archivar una investigación, la tendrá que hacer pero objetivamente. Y si tiene que irse hasta el final, pues así tendrá que ser, porque esa es nuestra misión. Y yo más bien espero que nuestra ciudadanía confíe en nosotros y siempre esté a la expectativa de cualquier situación en la que nosotros podamos coadyuvar con nuestra sociedad.